Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Beltrán, actualmente soy interno de Kinesiología de la Universidad San Sebastián de Valdivia y el día de hoy traigo este video sobre cómo leer un artículo científico, sobre algunas estrategias de lectura, y vamos a ver que no es algo tan rígido basado en algún modelo o algo así, sino que también va a ser de acuerdo al área del artículo científico y cómo este está estructurado de acuerdo a la revista en la cual fue publicado. Este es un video que me pidieron mis compañeros de ANASEC Chile y también voy a compartirlo con mis compañeros de la Sociedad Científica de Estudiantes de mi universidad, porque es algo sumamente importante e interesante que para nosotros es sumamente útil, porque en definitiva todo lo que nosotros hagamos con el paciente debería estar basado en evidencia científica, y para ello puse esta imagen que es un universo con un montón de estrellas, como es la evidencia científica, que hay una cantidad increíble de artículos científicos, pero que nosotros debemos saber abordarlo, saber leerlo para encontrar los artículos científicos que son de relevancia y que son los más importantes y que son de calidad metodológica adecuada para el objetivo que nosotros estamos buscando. Así que en ese sentido la evidencia científica es un universo y nosotros debemos encontrar esas perlas clínicas o esas estrellas que relucen en este universo. Entonces, para ello es la imagen. Así que vamos a continuar. Para comenzar, voy a comenzar hablando sobre cuáles son los tipos de artículos científicos, ya que hay variados tipos. Y entre ellos encontramos al artículo científico original, que se le llama así porque presenta datos inéditos producidos mediante investigación científica y que tiene una estructura que también la vamos a mostrar más adelante, que es la IMRID, que es las siglas de cada parte del artículo científico, en este caso la introducción, los métodos y resultados y también la discusión. Posee un mismo esquema que se utiliza en las tesis y disertación en carreras científicas. Y también tenemos el artículo de revisión, que son trabajos elaborados a partir de artículos originales, a partir de un tema que el autor seleccionó para investigar. Entonces este investigador busca estos artículos originales y los recopila y posteriormente los revisa y ahí saca sus propias conclusiones. Y esto se hace de los trabajos más recientes y relevantes dentro de la literatura del tema específico que se está investigando. También tenemos el artículo de metaanálisis, que es un artículo de revisión y que es sobre un tema y donde el investigador aplica métodos estadísticos para analizar en su conjunto los datos numéricos resultantes de todos los artículos seleccionados y contemplados para el estudio. El estudio de caso, que es otro tipo de artículo científico, se elabora a partir de la investigación de la información levantada sobre un solo caso de algún asunto, por ejemplo, algún paciente enfermo, algún proceso, alguna máquina, etc. Se elabora un perfil, un análisis y se emite una conclusión sobre los datos. Este tipo de artículo científico es sumamente útil, sobre todo cuando se investigan datos o un caso de una patología en específico que es rara, que tiene poca incidencia o bien poca prevalencia. También tenemos la reseña, que es una visión crítica sobre algún nuevo libro de ciencia o algún artículo reciente que esté teniendo o pueda tener impacto en algún campo del conocimiento o una conferencia internacional, entre otras cosas. Ahí se destacan qué es lo positivo y lo negativo de todo lo que ahí está contenido. También tenemos la editorial, que el editorial es un artículo de opinión donde el autor aporta desde su experiencia y conocimiento, y básicamente es eso. Y bueno, ¿cuáles son las partes del artículo científico? Como les mencioné anteriormente, hay una estructura basada en siglas, y para ello vamos a encontrar esta imagen, que aquí salen detalladas las partes del artículo científico, donde después vamos a pasar a revisar un artículo científico que está en inglés, para que nos vamos a dar cuenta que no todos los artículos son iguales y dependiendo de la revista en la cual esté publicado, la estructura va a ser completamente diferente.
y nuestra lectura se podría facilitar o incluso complejizar dependiendo de eso. Y acá tenemos, por ejemplo, la base de datos. Acá tenemos el editorial. Acá esta es la revista. Base de datos, esta es la revista, Elsevier. El editorial, acá está el nombre de la revista, el volumen, el año y las páginas. Y acá tenemos el título, los autores. Después viene la afiliación, dirección, etc. Acá tenemos el abstract o resumen, donde está contenido en pocas palabras todo lo que tiene que ver con el artículo científico publicado. Acá tenemos las palabras claves, que muchas veces son estas palabras claves las que posteriormente son incluidas dentro de palabras METS, por ejemplo en PubMed, donde nosotros vamos a poder realizar una búsqueda científica con esas palabras y es muy probable que encontremos este artículo científico dentro de esa base de datos. También tenemos otras, por ejemplo, algún mapa conceptual que esté incluido. Vamos a ver la siguiente imagen, donde acá tenemos un artículo científico bastante común en cuanto a estructura, donde acá pues tenemos el título, ¿no es cierto? Acá tenemos la información de la editorial, la dirección, ¿no es cierto? Acá tenemos el abstract, acá también deberían estar los autores. Acá tenemos el abstract de esta forma muy pequeña, el resumen, luego viene la introducción, que vendría a estar hasta acá. Posteriormente la conclusión, y acá tenemos antes de la conclusión los gráficos, imágenes, ecuaciones, cualquier tipo de gráfico el que sea, y acá tenemos la descripción de esos gráficos que generalmente se encuentran en la parte de los resultados, pero que también podrían estar en otras partes del artículo científico. Por ejemplo, si se quisiera explicar algún modelo o alguna directriz de evaluación o tratamiento, que vamos a ver un artículo científico sobre eso, que es basado en una infografía, y acá posteriormente tenemos las referencias en la parte final. Acá está el modelo IMR ID, que es uno de los modelos que se propone para poder leer o bien interpretar los artículos científicos, donde en primera instancia tenemos los materiales y métodos que nos van a indicar qué y cómo se hizo. ¿Cómo se hizo el artículo científico? ¿Qué, por ejemplo, cuestionarios ocuparon? ¿Cuántos pacientes fueron incluidos? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión? Si hubo pacientes que abandonaron el estudio y cómo se realizó la medición de resultados y cuánto fue el seguimiento, cosas así. Todo eso está contenido en los materiales y métodos. En los resultados está qué encontramos, y ahí por ejemplo va a estar todos los resultados en números probablemente, o bien si se hizo un estudio cualitativo, los resultados van a estar ahí explicados de otra forma. Y en la parte también pasamos a la introducción, donde nos van a indicar cuál es el problema. Muchas veces en la introducción también nos hablan de por ejemplo, si el estudio tratara de una patología, ahí nos van a hablar sobre la patología, sobre qué se trata, nos van a hablar sobre la incidencia, sobre la prevalencia, sobre factores de riesgo, sobre la historia natural, sobre el curso clínico, cosas así. Dentro de la introducción van a estar contenidas. Además, dentro de la introducción van a estar contenida información referenciada de artículos científicos que vienen antes de este artículo científico, que fueron publicados en años anteriores o quizás décadas anteriores también, para de cierta manera constituir un marco teórico que introduzca el tema hacia la persona que lo está leyendo. ¿Qué tenemos en la discusión? En la discusión vamos a ver qué significa todo lo que se encontró en el artículo científico. Ahí el autor va a intentar darle alguna explicación a los resultados, quizás, o dar su punto de vista. También en la conclusión tenemos cuál es el nuevo entendimiento que surgió de esta investigación. Y, por ejemplo, si fue un estudio en el cual se intentó plantear un modelo de evaluación, como por ejemplo uno que estuve leyendo hace bastante tiempo atrás, pero que realicé una infografía hace poco, del modelo de discapacidad y dolor para dolor lumbar, que es un modelo que intenta, ¿no es cierto?, plantear
todas las directrices que nosotros debiésemos considerar al momento de abordar a un paciente con dolor lumbar. Entonces, acá en la conclusión, el autor nos va a dar su apreciación sobre cómo nosotros debiésemos entender el artículo científico y cómo él lo entiende también. En el abstract, básicamente es todo lo anterior contenido en pocas palabras. Muchas veces también se ha detallado en la literatura que lo que está contenido en el abstract no es totalmente o 100% igual que lo que está contenido en el artículo científico. Entonces hay que tener ojo, también lectura crítica al momento de leer un abstract, y que probablemente si después tomamos la decisión de leer el artículo científico completo, nos vamos a dar cuenta de que lo que sale ahí no es 100% correlacional con lo que está contenido en el resto del artículo científico, así que ahí hay que tener ojo. Bien, vamos a revisar algunos artículos científicos. Primero vamos a ver que es una infografía. Es de la British Journal of Sport Medicine, y básicamente es una infografía sobre cómo nosotros debiésemos manejar a la persona con dolor musculoesquelético, y se constituye en diferentes pasos. Y por ejemplo, acá tenemos, dependientemente de la zona dolorosa que esté involucrada, vamos a tener, ¿no es cierto?, acá la imagen. Acá sale un dolor de hombro, dolor de rodilla, dolor lumbar, dolor cervical y dolor sacroiliaco, o bien podría ser dolor de cadera. Acá tenemos el autor J.P. Caneiro, y acá, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la infografía muy fácil de leer. También, como tiene también imágenes, es muy atractiva a la vista, ¿no? Por lo tanto es sumamente fácil. Y este es un tipo de artículo científico. Bien, como básicamente es un modelo para mostrar, no voy a explicar de qué se trata en sí. Ustedes lo pueden leer si se sienten interesados de adaptar este modelo para abordar el dolor musculoesquelético. Pero acá hay tips que son sumamente relevantes y que no debemos dejar pasar, como es el caso de las banderas rojas. Así que los dejo invitados a que vean esta infografía, súper útil. Y vamos a pasar a ver este artículo del 2015 de Crawford sobre el dolor crónico. Dice cuando el cuerpo y la mente se juntan. Y este es un artículo que no tiene tanto, por así decirlo, atractivo a la vista, porque es básicamente como leer un libro. Entonces, acá tenemos básicamente el abstract, ¿no es cierto? Posteriormente pasa la introducción, y acá tenemos algunas imágenes que sí son bastante interesantes sobre el dolor crónico. Y es un artículo que está detallado de forma vertical. Hay unos que están, digamos, partidos en la mitad, y está el texto acá, pero básicamente que el texto está todo en vertical. Bien, acá tenemos algunos títulos, etcétera, pero tiene una estructura bastante lineal, por así decirlo. Entonces ya podemos predecir, ¿no es cierto?, que acá en la parte final va a estar la conclusión y las referencias, cosas que son bastante despredecibles. Ahora bien, tenemos este otro artículo de la revista Manual Therapy, que es un artículo del 2011. Esta revista ya no se llama así, se llama, desde el 2017 pasó a llamarse Musculoskeletal. ¿Cómo era? Se me olvidó en este momento, pero la última palabra es Science. Bien, vamos por ahí, si se me recuerda, la voy a nombrar. Bien, y este artículo científico se llama Musculoskeletal Science and Practice, así se llama, ahora desde el 2017, y este artículo científico trata sobre cómo explicar la sensibilización central a pacientes con un dolor inexplicable, un dolor crónico musculoesquelético, y es una guía de práctica. Y acá vemos que es un artículo a comparación de de Crawford, que pareciera ser un extracto de un libro, ¿no es cierto? Acá tenemos este artículo es de John X, que es muy conocido, autor belga sobre dolor crónico, sobre sensibilización central en específico. Tiene muchos artículos científicos al respecto. Y no hay que dejar de lado también los otros autores, así que ojo también ahí cuando lean los autores,
Ciertamente hay autores que son más destacados, pero que también hay que tener ojo con los que también participaron en el estudio. Acá tenemos el artículo, la información sobre el artículo cuando fue recibido, cuando fue publicado. Acá tenemos el abstract, que es el resumen básicamente, y la introducción, que por ejemplo, como yo les contaba, aquí hay mucha información resumida y referenciada sobre artículos científicos de años anteriores. Por ejemplo, acá hay una referencia del 95, del 2008, del 2007, del mismo Nix, de 2009, etcétera. Entonces acá básicamente es el marco teórico, y en este artículo en específico nos habla del marco teórico de la sensibilización central. Incluye algunas citas del mismo, de Nix, ya que es un autor destacado en el área. Bien, acá se va desarrollando el artículo científico. Es un artículo de 6 páginas y acá tenemos, por ejemplo, un título que es la efectividad de la educación en la fisiología del dolor, y acá seguramente nos va a hablar de qué se trata, sobre igual todo bien referenciado. Este es un artículo muy útil, muy bien estructurado. Entonces nosotros, y también plantea de que la educación en neurociencia del dolor es una herramienta sumamente útil para explicar al paciente el tema de la sensibilización central. Así que para los pacientes que muchas veces no tienen explicación para el dolor, que es un dolor sumamente raro y que no se puede explicar. Bien, acá tenemos un clinical guide, una guía clínica o sea, claro, como un diagrama sobre lo cual nosotros debiésemos hacer en caso de tener un paciente con sensibilización central. Ustedes lo pueden leer más en detalle, pero básicamente nos habla de que en primera instancia preguntarnos si la educación en fisiología del dolor es indicada, ya que podría o no estarlo, considerando si la sensibilización central está presente o no. Acá nos habla sobre la primera sesión de educación, donde vamos a explicar la fisiología del dolor y también explicar la sensibilización central. También se hacen trabajos en casa, donde vamos a tener, esta palabra no la conozco, así que no podría decir de qué se trata. La neurofisiología del dolor of pain test. Bien, la segunda sesión de educación que aquí básicamente se trata de aplicar que el paciente entienda y trate de aplicarlo a situaciones de la vida diaria. Así que es básicamente eso, trata de dar los lineamientos para que nosotros pudiésemos explicar al paciente. Bien, acá tenemos una imagen del libro Explain Pain, donde acá tenemos a los nociceptores. Yo no me olvido de esta imagen, que está en el libro, ya lo leía hace ya varios meses. Que acá tenemos los nociceptores, nociceptores mecánicos de temperatura, y también los que son sensibles al ácido o a sustancias químicas. Así que también se pueden incluir los artículos científicos, imágenes como esa, que son bastante divertidas, que en ese libro hay imágenes que son bastante raras, pero que son muy fáciles de entenderlas y que explica el dolor de una forma muy interesante. Así que eso, a ver qué más tenemos. Acá tenemos otros artículos, otras imágenes que nos hablan de la sensibilización central. Este es un tema en el cual podemos indagar bastante tiempo, pero básicamente lo que yo les quería mostrar es que los artículos científicos son sumamente diferentes, y acá yo les mostré 3 y los 3 eran diferentes. Entonces, dentro de los que nosotros podemos encontrar que son más o menos parecidos son los que son publicados de una revista, de una misma revista, básicamente eso. Así que bueno, es básicamente eso lo que yo les quería mostrar en este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que puedan aplicar esto en su estudio. Les invito a suscribirse al canal de YouTube y también a seguir las páginas de anasec.chile en Instagram, y también de sosecus.valdivia en Instagram también, y también acá les dejo el mío por si quisieran seguirme. Así que
Los invito a que sigan leyendo artículos científicos, que sigan estudiando en estos tiempos de pandemia. Ya hay varios compañeros que están ingresando a internado, ya se viene pronto el regreso, así que estaremos trabajando mientras se pueda. Así que me despido y que estén muy bien.